Durante 21 extraordinarias temporadas, Norm Abram entró en un modesto taller en Massachusetts, se puso sus características gafas de seguridad y silenciosamente creó algo extraordinario frente a millones de espectadores. No hubo jueces gritando, ni rivalidades forzadas, ni dramáticas cuentas atrás, ni cameos de celebridades diseñados para aumentar los ratings. Era simplemente un artesano, sus herramientas, y un plan cuidadosamente medido, transformando la madera en bruto, en algo atemporal, mientras el público observaba con total admiración. En una era en la que la televisión dependía cada vez más del caos para captar la atención, Norm construyó un imperio a partir de la paciencia, la precisión y la calma. Lo que lo hizo aún más sorprendente fue que The New Yankee Workshop no fue un programa fallido cuando desapareció en 2009. Siguió siendo rentable con pleno apoyo y profundamente amado por una audiencia leal que lo había hecho parte de su rutina semanal durante décadas. Las familias lo miraban juntas las mañanas del fin de semana, los aficionados tomaban notas junto a sus televisores y los fanáticos de toda la vida encontraron una paz genuina en su ritmo familiar. Entonces, cuando la serie terminó repentinamente, los espectadores quedaron sorprendidos y la verdadera razón por la que Norm se alejó fue mucho más personal de lo que nadie esperaba. Para entender por qué el final fue tan impactante, primero debes entender cuán raro fue realmente el programa. Se estrenó en 1989 bajo la dirección del productor Russell Morash, el visionario creador detrás de This Old House, que había pasado años viendo a Norm trabajar como maestro carpintero de esa serie. Morash reconoció algo increíblemente raro en él, no solo talento, sino también la capacidad de enseñar sin intimidación. Norm tenía una presencia tranquila que hacía que incluso las técnicas de carpintería más complicadas parecieran accesibles para alguien que nunca había cogido una sierra en su vida. Morash decidió que el talento merecía su propia plataforma. Construyó para Norm un taller exclusivo de 936 pies cuadrados detrás de una granja de Massachusetts y lo llenó con casi todas las herramientas que un carpintero serio podría soñar tener. El concepto parecía simple sobre el papel, pero se convirtió en magia televisiva. Norm presentaba un proyecto a menudo, comenzando con una visita a una casa histórica, un museo o un lugar emblemático donde examinaba la inspiración original detrás de la pieza que planeaba recrear. Una semana podría ser un baúl de mantas hecho a mano. Otra semana podría ser una mesa auxiliar shaker, una silla Windsor o una elaborada reproducción de época llena de intrincados detalles. Después de estudiar la artesanía original, Norm regresaba a su taller y recreaba cuidadosamente la pieza paso a paso. Explicó cada medición, cada unión, cada error a evitar y cada decisión de diseño con notable claridad. No hubo atajos ocultos ni equipos invisibles que terminaran silenciosamente las partes difíciles fuera de cámara. Esa honestidad se convirtió en el corazón de la serie. Los espectadores comprendieron que lo que estaban viendo era auténtica artesanía que se desarrollaba en tiempo real. Si una articulación no se alineaba correctamente, Norm la arreglaba él mismo. Si era necesario ajustar una medida, el público lo veía resolver el problema allí mismo en el taller. Nada fue falsificado, y esa autenticidad creó una confianza que la mayoría de los programas de televisión nunca se ganan. Mientras que otros programas perseguían tendencias, The New Yankee Workshop avanzó en la dirección opuesta. Se transmitió por PBS sin que los ejecutivos corporativos exigieran historias sensacionalistas o trucos llamativos. El espectáculo siguió siendo tranquilo, educativo y profundamente sincero. Irónicamente, esa negativa a aumentar el volumen lo hizo inolvidable. A principios de la década de 1990, el espectáculo se había convertido en un ritual de fin de semana en los hogares de todo Estados Unidos. Los espectadores ya no solo sintonizaban para aprender técnicas de carpintería. Estaban sintonizando al propio Norm, su voz firme, sus camisas a cuadros, su famoso recordatorio de proteger siempre los ojos, y la tranquilizadora sensación de que durante media hora todo en el mundo parecía manejable. Se convirtió en una fuente de consuelo como muy pocas personalidades de la televisión logran. A lo largo de 21 temporadas,
Norm construyó aproximadamente 235 proyectos completos ante la cámara. Estos iban desde simples plantillas de taller hasta complejas reproducciones históricas, estructuras al aire libre e incluso un velero completamente funcional. El impacto cultural del programa se extendió mucho más allá de los ratings de televisión. Las clases de carpintería vieron aumentar la inscripción, las ferreterías informaron un aumento en las ventas de herramientas después de la emisión de nuevos episodios, y los instructores regularmente le daban crédito a Norm por inspirar a una generación completamente nueva de artesanos. Sin embargo, lo que los espectadores vieron en televisión representó solo una fracción del trabajo necesario para crear cada episodio. Un episodio terminado duraba unos 22 minutos, pero producirlo a menudo requería entre 40 y 60 horas de preparación y filmación. La madera debía obtenerse con cuidado, y a menudo se requerían especies de madera específicas en dimensiones exactas antes de que el proyecto pudiera siquiera comenzar. Cada ángulo de cámara, cada configuración de iluminación y cada demostración debían planificarse meticulosamente. Luego vino la parte más exigente de todas. Norm todavía tenía que construir físicamente cada proyecto él mismo. No pretendía ser carpintero para la televisión. Estaba trabajando en madera de verdad, bajo presión real, sabiendo que los errores le costarían tiempo, dinero y cronogramas de producción. Cada corte que vieron los espectadores fue su propia mano guiando la hoja. Él montó cada articulación y él tuvo que resolver cada problema. Tenía muy poco respaldo. No hubo dobles que completaran cortes difíciles cuando las cámaras dejaron de grabar. No se intercambiaron piezas de repuesto en secreto para preservar la ilusión de perfección. Aparte de la asistencia limitada con los trabajos de limpieza y acabado, la artesanía admirada por el público pertenecía enteramente a Norm. Los carpinteros expertos reconocieron inmediatamente lo auténtico que era, y los espectadores ocasionales podían sentirlo incluso si no entendían completamente las técnicas. Pero la autenticidad tuvo un precio enorme. El New Yankee Workshop nunca fue un proyecto paralelo casual. Durante las temporadas de producción, Norm consumía entre 40 y 60 horas semanales. Exactamente al mismo tiempo, todavía estaba filmando This Old House, equilibrando simultáneamente dos trabajos televisivos físicamente exigentes. En un programa fue un colaborador clave. Por otro, cargó sobre sus hombros toda la producción. Cada episodio dependía de él. Fue el constructor, el maestro, el diseñador y el rostro de la marca. Si Norm necesitaba descansar, la producción se desaceleraba. Si se lesionaba, el espectáculo se detenía. Ese tipo de responsabilidad se vuelve más pesada con cada año que pasa, especialmente cuando las exigencias físicas nunca disminuyen. El propio taller se sumó silenciosamente a esa carga. El suelo era de cemento desnudo, y Norm pasó de 8 a 12 horas al día de pie sobre él durante el rodaje. No durante unos meses o incluso unos años, sino durante más de 2 décadas. Día tras día, año tras año, su espalda, rodillas, pies y articulaciones absorbieron el castigo. El público nunca vio ese cansancio. Ante la cámara, Norm permaneció tranquilo, paciente y completamente en control. Nunca se quejó, nunca mostró frustración y nunca permitió que los espectadores vieran cuán exigente físicamente se había vuelto el proceso. La tranquilidad que proyectaba se ganó cuidadosamente mediante una disciplina implacable. En 2009 el número de víctimas era imposible de ignorar. Norm se acercaba a los 60 años y décadas de trabajo repetitivo habían comenzado a afectarlo. Años de serrar, lijar, levantar madera e inclinarse sobre bancos de trabajo habían provocado dolores articulares crónicos que se volvieron más difíciles de controlar. Su espalda cargaba con años de tensión acumulada y estar de pie sobre pisos de concreto durante horas interminables le provocó una fascitis plantar grave que se convirtió en un problema constante. Lo que lo hizo aún más notable fue lo invisible que seguía siendo ese dolor para los espectadores. Las últimas temporadas parecieron tan fluidas y pulidas como las primeras. Norm nunca pidió simpatía y nunca convirtió sus luchas personales en una historia. Simplemente eso no era lo que él era. Sin embargo, entre bastidores,
Ya habían comenzado conversaciones difíciles. Las tranquilas discusiones con Russell Morash y los ejecutivos de WGBH, afiliada de PB. Se centraron en una pregunta dolorosa. ¿Cuánto tiempo más podría Norm seguir ejerciendo su cuerpo con tanta fuerza? El programa todavía era querido. El público todavía estaba allí. Pero a veces el éxito no es suficiente para compensar lo que una carrera exige silenciosamente de la persona que la lleva a cabo. Y después de pasar 2 décadas fabricando muebles para Estados Unidos, Norm Abram finalmente había llegado al momento en el que necesitaba elegirse a sí mismo, porque la pregunta no era si el programa todavía funcionaba. Claramente lo hizo. La pregunta era cuánto le estaba costando seguir así. Y eso es lo que a menudo se pierde cuando la gente resume esta historia. El costo físico no fue el fracaso. Fue el resultado natural de hacer un trabajo real de la misma manera a un alto nivel durante mucho tiempo. Norm lo había dado todo por el espectáculo. Y finalmente su cuerpo dejó claro que todo le había sido dado. Entonces, cuando el costo físico finalmente se volvió imposible de ignorar, ¿quién tomó la decisión de ponerle fin? ¿Y cómo sucedió exactamente? La decisión misma. El final, cuando llegó, fue decisión entera de Norm. Ese punto es importante y merece énfasis. Porque en los años transcurridos desde que concluyó el programa, circularon varios rumores. En el New Yankee Workshop, al inicio de cada show, empezaban a difundir ese mensaje. Sobre disputas detrás de escenas, sobre la presión de la red, sobre desacuerdos creativos o la disminución de la audiencia. Todo eso era falso. Las personas más cercanas al espectáculo lo confirmaron de forma clara y coherente. No hubo fuerzas externas que expulsaran a Norm. El espectáculo no tenía enemigos. No fue cancelado. Se terminó de manera deliberada, reflexiva y enteramente en los propios términos de Norm. El propio Norm lo abordó con su característica franqueza. Tuvimos una gran trayectoria, dijo, construimos proyectos desafiantes, conocimos a maravillosos carpinteros y recibimos el apoyo leal de millones de espectadores. Esa fue toda la declaración. Sin quejas, sin acusaciones, solo gratitud y un claro reconocimiento de que ya era hora. Russell Morash, que había estado en el programa desde el primer día de producción y cuyo taller en el patio trasero había sido su hogar durante las 20 temporadas, planteó la situación de forma sencilla. El espectáculo no podría continuar sin Norm. No había ninguna versión del nuevo Yankee Workshop que tuviera sentido para nadie más en el banco de trabajo. El programa no era un formato que pudiera entregarse a un sucesor. Era un hombre específico haciendo algo específico de una manera específica, y la decisión de ponerle fin era inseparable de la decisión que Norm había tomado sobre su propia vida y su cuerpo. El productor Morash también notó algo que rara vez se menciona en las discusiones sobre el final del programa. Norm tenía sus propios proyectos inacabados. Su propia casa, una casa colonial con entramado de madera que él mismo había construido en Carlisle, Massachusetts, tenía cosas a las que siempre había tenido la intención de llegar y para las que nunca había tenido tiempo, porque el espectáculo consumía gran parte de su energía de producción cada año. Poner fin al nuevo Yankee Workshop no fue retirarse de la carpintería, era finalmente hacer espacio para hacerlo en sus propios términos para él y su familia sin cámaras ni plazos ni la presión acumulada de ser toda la base de una gran producción televisiva. El 16 de octubre de 2009 WGBH Boston hizo el anuncio oficialmente. No se producirían más episodios del nuevo Yankee Workshop. No hubo una despedida especial ni un episodio final con una cinta atada a su alrededor, ni una despedida dramática. Terminó de la forma en que Norm siempre había trabajado en silencio, sin ceremonias innecesarias y con todo lo que había que decir ya dicho. Y cuando esa decisión silenciosa finalmente se hizo pública, ¿cómo reaccionaron millones de espectadores leales al perder algo que pensaban que siempre estaría ahí? La reacción de los fans y lo que reveló. El anuncio fue un auténtico shock incluso para quienes lo siguieron de cerca. No es que los fanáticos hubieran esperado que el programa durara para siempre. La mayoría de los programas de televisión de larga duración terminan con el tiempo,
Lo que tomó a la gente con la guardia baja fue la ausencia de señales de advertencia, ninguna calidad en declive, ningún rumor de problemas detrás de escena, ninguna temporada final que pareciera una despedida. El programa simplemente había estado haciendo lo que siempre hacía, y luego se detuvo. Los tableros de mensajes y los foros sobre carpintería se encendieron a las pocas horas del anuncio. La revista Fine Woodworking cubrió el programa durante toda su emisión e informó que la respuesta de los lectores no se parecía a nada que hubieran visto en respuesta a una noticia televisiva. La gente no solo estaba triste por perder un programa. Estaban escribiendo el tipo de mensajes que uno escribe cuando pierde algo que había estado genuinamente entretejido en el ritmo de su vida. Los carpinteros veteranos le dieron crédito al espectáculo por reavivar una pasión que casi habían dejado ir. Los principiantes describieron cómo la paciente instrucción de Norm les había dado la confianza para intentar su primer proyecto real. Los profesores escribieron sobre los estudiantes que habían llegado a trabajar en madera, específicamente por lo que habían visto en la televisión el sábado por la mañana. Los padres describieron haber visto episodios con sus hijos, y esos niños, ahora adultos, escribieron que todavía recordaban qué proyectos habían visto juntos. La profundidad de la respuesta reveló algo que las cifras de rating siempre habían sugerido, pero que nunca captaron del todo. El New Yankee Workshop no solo había entretenido a la gente, realmente había moldeado cómo pasaban su tiempo, qué valoraban y cómo pensaban sobre el acto de hacer algo con sus manos. Esto es algo poco común en cualquier programa de televisión, y más raro aún en uno que funciona sin drama escándalo o autopromoción de ningún tipo. Lo que también dejó claro la reacción de los fans fue que nadie estaba enojado. Hubo dolor, pero era el tipo de dolor que surge con el respeto. La gente entendió incluso si no conocían los detalles específicos de la situación física de Norm que él había dado lo que tenía para dar. El programa había recibido más de él que lo que la mayoría de las producciones televisivas reciben de cualquier otra persona. Pedir más no habría sido razonable, y la audiencia parecía saberlo en gran medida. Pero más allá del shock y el adiós, ¿qué dejó realmente el New Yankee Workshop después de 21 años? Lo que dejó el programa. El legado del New Yankee Workshop es difícil de medir en su totalidad, en parte porque trabajó muy silenciosamente y pidió muy poca atención para sí mismo. De estas gafas de seguridad en todos los hogares del país, y no solo para los adultos, sino también para los niños. No dominó los titulares. No generó controversia cultural ni se convirtió en tema de artículos de opinión. Apareció todos los sábados durante 21 temporadas y enseñó a la gente cómo construir cosas. Y en algún punto de esa coherencia, cambió la forma en que una generación pensaba sobre el arte, la habilidad y el valor de hacer algo con tus propias manos. Los 235 proyectos que Norm construyó en la pantalla siguen siendo tan relevantes hoy como el día en que fueron filmados. Muebles estilo shaker, sillas, Windsor cómodas para mantas, estanterías y espejos Chippendale. Estos no son estilos anticuados, son formas clásicas que perduran porque son honestas. Construido sin ornamentación que oculte una mala carpintería. Diseñado para durar generaciones en lugar de impresionar durante una temporada. Norm no se limitó a enseñar a la gente cómo construir esas piezas. Enseñó a la gente por qué valía la pena construir esas piezas. Esa es una educación diferente y más duradera. Los planos del proyecto del programa, dibujos medidos disponibles para su compra durante todo el recorrido, brindaron a los espectadores un camino directo desde la observación hasta la acción. Miles de personas construyeron exactamente los proyectos de Norm en sus propios talleres, siguiendo las mismas dimensiones y técnicas demostradas en la pantalla. Algunas de esas piezas se encuentran ahora en la segunda generación de propiedad familiar. Objetos reales en casas reales que existen porque un hombre en un programa de PBS se tomó el tiempo de mostrar cómo se hacían. En enero de 2023, más de 13 años después de que terminara el programa, Russell Morash anunció que todos los episodios ahora estaban disponibles para verlos de forma gratuita en YouTube. La respuesta fue inmediata. Una nueva generación de espectadores
encontró el programa como si fuera la primera vez. Personas de entre 20 y 30 años que descubrieron a Norm Abram y respondieron con la misma silenciosa admiración que tuvieron todas las generaciones anteriores. Los comentarios se leen como cartas de agradecimiento. Personas que describen quedarse despiertas hasta las 2 de la mañana viendo episodios. Personas que piden su primer juego de cinceles después de una sola construcción. La gente decía que era el contenido más relajante que habían encontrado en Internet. El programa había estado fuera del aire durante más de una década y todavía hacía lo que siempre había hecho, hacer que la gente quisiera hacer algo. La propia temporada 21 merece una mención. En lugar de construir nuevos proyectos, revisó el mejor trabajo de temporadas anteriores, y Norm grabó nuevas presentaciones para cada uno. Una forma tranquila de cerrar con mucho carácter. Y después de alejarse de algo que definió su vida durante décadas, ¿qué decidió hacer Norm Abram a continuación? ¿Qué vino después? Poner fin al New Yankee Workshop no significó el fin de Norm Abram. Continuó en esta antigua casa donde su papel como maestro carpintero era mucho más sostenible. En lugar de llevar a cabo una producción completa, aportó su experiencia asesorando, haciendo demostraciones y apareciendo en un papel secundario. Le permitió mantenerse conectado tanto con el oficio como con la audiencia, sin las mismas exigencias físicas. Por primera vez en años, también tuvo espacio para centrarse en sus propios proyectos. Su casa colonial con estructura de madera en Carlisle, Massachusetts, una casa que él mismo había construido todavía, tenía detalles que nunca había tenido tiempo de terminar. Ahora, sin horarios ni fechas límite para las cámaras, podría volver a trabajar la madera en sus propios términos. Más silencioso, más lento, personal. También escribió continuando con el mismo estilo de enseñanza claro y práctico que definió su trabajo televisivo. En 2016 apareció en Feld un documental sobre cómo dar nueva vida a los árboles urbanos caídos, una extensión natural de cómo siempre había visto la madera, no solo como un material, sino como algo con historia y significado. Luego, en 2022, después de más de 4 décadas en televisión, Norm se retiró oficialmente de esta antigua casa. La despedida coincidió con todo en él, tranquilo, respetuoso y sin espectáculo. Incluso ahora el taller sigue en pie, y Norm todavía lo visita de vez en cuando. No filmar, no actuar, solo construir. Entonces, cuando das un paso atrás y miras la historia completa, ¿qué dice realmente acerca de por qué el New Yankee Workshop tuvo que terminar? La razón por la que terminó el New Yankee Workshop es bastante simple. Norm Abram le dio a ese programa todo lo que tuvo durante 21 años, sin ruido extra ni intentar ser la estrella del momento. Y cuando su cuerpo comenzó a golpearlo en el hombro como si, ya terminamos aquí, realmente escuchó. No hubo una gran despedida emocional ni una postergación por una temporada más. Simplemente se alejó y siguió haciendo lo suyo. Construir, arreglar, crear, pero sin las cámaras en su negocio. Y sinceramente, eso dice mucho. Mientras todos los demás buscan atención, Norm construyó toda una carrera simplemente siendo bueno en lo que hace, en silencio, consistentemente, sin dramatismo. Lo curioso es que su influencia no llegó a ninguna parte. Todavía está ahí, en cada corte limpio, en cada mueble sólido, en cada persona que realmente se toma su tiempo para hacer las cosas bien. Entonces, si esta historia se te quedó grabada, continúa y suscríbete. Hay muchas más historias como esta por venir, y algunas de ellas son igualmente icónicas.